Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe González Gómez, estudiante de la Maestría en Neurociencias para la Educación y curso el tercer semestre. En este video voy a hablar sobre la neurolingüística. Mi asesora en el tema, la doctora Eva Bastida Mercado. Las áreas de la lingüística. La investigación neurolingüística se lleva a cabo en todas las áreas principales del lenguaje y una de ellas es la fonética, que es el estudio del sonido del habla, la fonología, que estudia de cómo se organizan los sonidos de un idioma, la morfología y lexicología, estudia de cómo la palabra se estructura y almacenan en un léxico mental, y la sintaxis y semántica. Estudia de cómo se construyen los enunciados de palabras múltiples y cómo se codifica el significado del lenguaje. La neurolingüística ha puesto un muy gran interés en el aspecto fonético, morfológico, gramaticales y sintácticos del lenguaje, e igualmente se ha interesado por esclarecer el papel que juega el lenguaje no solamente en la transmisión de información, sino también en la influencia que el lenguaje ejerce sobre el humano. Bueno, ahora en la neurolingüística y el hemisferio derecho, desde la clásica demostración de Broca en 1861, se aceptó que los mecanismos cerebrales básicos del proceso del lenguaje se encontraban en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, desde los inicios se discutió y planteó las posibilidades participatorias del hemisferio derecho, por lo menos en algunas particularidades del lenguaje. Ya para Jackson en 1876 había planteado que una lesión en el hemisferio izquierdo alteraba la capacidad para hacer enunciados, para expresarse, y que estos pacientes quedaban intactos en la capacidad de emitir expresiones que le llamó automáticas, así como también se mantenía la participación emocional como factor facilitador de las expresiones. Otro tema que abordamos dentro de la materia de la neurolingüística fue la neurobiología del lenguaje. Los orígenes del lenguaje, según Ardila, ha considerado que los orígenes del lenguaje humano como medio de comunicación léxico-semántico se remontan desde los años 200.000 a 300.000 años antes de nuestra actualidad, antes de Cristo. Estudios en el desarrollo filogenético del lenguaje. Ardila propuso la participación del lenguaje en 3 fases evolutivas, y la primera fase evolutiva fue la protosistema, que pues en esta solamente se utilizaban los gestos y los sonidos, y la segunda fue la protolenguaje. En esta, la manera en la que se comunicaban, pues combinaban el sonido con las palabras, aunque las palabras pues no tenían ninguna gramática. Y el tercero fue el lenguaje gramatical, y en este pues es el similar al periodo de la prosolofrástica en niños después de los 2 años de edad. Se ha propuesto que existe una memoria declarativa y una memoria procedimental. Se sugirió que los aspectos léxico-semánticos y los aspectos gramaticales del lenguaje se agrupan bajo estos 2 tipos de memoria. Los primeros dependen, lo que es la léxico-semántico, pues estas dependen de la memoria declarativa, y los segundos, que son los aspectos gramaticales, pues estas ya dependen de la memoria procedimental. Los conceptos léxico-semánticos se aprenden de manera explícita y son un tipo de conocimiento del que se tiene conciencia y dependen de la estructura posrolándicas e hipocámpicas. Más sin en cambio, los aspectos gramaticales se aprenden de manera implícita y automática, y estos últimos procesos se relacionan en la ejecución de secuencias de elementos del habla y también con secuencias gramaticales. Nos dice que las lesiones en el área de Broca se relacionan con defectos gramaticales y verbales, por lo tanto la gramática y acción se localizan en una misma área, así como su trastorno, que es la afasia de Broca. Desarrollo del lenguaje y la comunicación.
El desarrollo del lenguaje se considera la función más elevada y que nos distingue al ser humano de los animales. La comunicación comprende el comportamiento no verbal, como expresión facial, gestual y movimientos postulares, así como habilidades verbales. Nos dice que la comunicación inicia desde el nacimiento y el lenguaje consta de 4 aspectos como el fonológico, sintáctico, semántico y pragmático. El aspecto semántico se refiere a la comprensión del lenguaje, el sintáctico a las estructuras del lenguaje, el fonológico y los fonemas o sonidos del que se habla, y el pragmático el uso del lenguaje dentro de un contexto adecuado en situaciones comunicativas. La importancia del desarrollo del lenguaje en el nivel educativo, pues el desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas es un proceso que comienza en los primeros inicios de nuestras vidas. La escuela requiere que sus estudiantes poseen un marco mínimo de lenguaje formal para poder acceder y seguir los aprendizajes que en ella imparten. El niño o la niña que inicia la educación preescolar en su mayoría posee ya un notable dominio del lenguaje y de diversos aspectos relacionados con el conocimiento de su medio, que se manifiesta a través de sus expresiones orales. Entonces, pues esto es muy importante que pues el desarrollo del lenguaje se comience desde muy temprana edad, para que a lo mejor ya en una edad adulta pues tenga un mejor desenvolvimiento en su lenguaje. Bueno, los tipos de lenguaje y comunicación. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas orales, escritos o gestuales. El lenguaje integra la constitución cerebral del ser humano, y la educación, pues esta realiza únicamente la función de desarrollar en los individuos este impulso biológico que se encuentra latente. Las funciones del lenguaje, pues diversos autores pues han establecido que el lenguaje tiene 6 funciones. La primera es la función referencial o informativa, la segunda la emotiva, tercera apelativa, la cuarta táctica, la quinta estética y pues la sexta es la lingüística. Los tipos de comunicación. La comunicación se refiere como la acción o proceso que nos permite interactuar o intercambiar información y establecer un tipo de relación social entre nosotros y con las personas que nos rodean. Los elementos de la comunicación son emisor, receptor, mensaje y canal de comunicación, también el código, el contexto y la retroalimentación. Estos son pues los elementos que se requieren para nosotros podernos comunicar. Y pues ahora sí, hablando de los tipos de comunicación, vamos a hablar de la comunicación verbal. Y la comunicación verbal se caracteriza por el uso de la palabra en la interacción entre el emisor y el receptor. Se emplea la palabra hablada o escrita a fin de transmitir una información, opinión o sentimiento. Es la más explícita y evidente. Y también está la comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de la palabra. Se expresa a través del lenguaje corporal, a través de las expresiones faciales y lenguaje corporal. Podemos transmitir un mensaje de serenidad, felicidad, agrado, desagrado, molestia, tristeza, enfado, entre otras. Y pues como es no verbal, pues casi la mayoría, cuando algo no nos gusta, utilizamos este tipo de comunicación. Simplemente hacemos la expresión y con ello pues estamos comunicando algo. Y pues las habilidades comunicativas básicas, pues tenemos la escucha activa, la empatía, la validación emocional, lenguaje no verbal,
resolución de conflictos y negociación, lenguaje verbal, leer y escribir, respeto, persuasión y credibilidad. Y pues con estas habilidades creo que nosotros lograremos tener una muy buena comunicación. Estrategias y técnicas de aplicación neurolingüística. Uno de los más prácticos intentos de la neurolingüística es la elaboración de métodos terapéuticos que permitan reeducar, rehabilitar y restablecer las funciones perdidas, así como diseñar métodos de aprendizaje en la evolución filogenética. Esta interdisciplina reúne fundamentalmente intereses, objetivos, métodos neurológicos y más eficientemente neuropsicológicos con intereses, objetivos y métodos lingüísticos. Los servicios de rehabilitación están diseñados a personas que han perdido la capacidad normal de la información, a menudo como consecuencia de una lesión, un accidente cerebrovascular, una infección, un tumor, una intervención quirúrgica o una enfermedad progresiva, y dentro de ellas pues está la afasia, que es una pérdida parcial o completa de la capacidad de expresar o comprender la palabra, ya sea hablada o escrita. Y pues el objetivo de la rehabilitación es el de establecer el sistema más eficaz de comunicación. Otro de ellos es la disartría, que es la alteración en una persona afectada. No le permite articular la palabra de forma normal, es debido a que la parte del sistema nervioso que controla los músculos que intervienen en el habla están dañados. Y pues aquí una de las terapias es la repetición de palabras o frases. Y pues esta también se apoyan de tableros de letras o pictogramas de algún dispositivo de comunicación electrónico. También está la apraxia verbal, que es la incapacidad de producir sonidos fundamentalmente del lenguaje debido a una anomalía en la iniciación, coordinación o secuencia de movimientos musculares necesarios para hablar. Y pues las terapias en estas personas pues están afectadas para que repita una y otra vez los patrones del sonido. Y pues también está el sistema Braille, que es el sistema de comunicación de señas, o la lengua de señas o lengua de signos. Y en esta pues es una lengua natural de expresión y configuración gestoespacial y percepción visual, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación. Y pues yo creo que es bien importante conocerlo y aprender este lenguaje de señas, porque pues sí nos hemos encontrado con personas que tienen esta discapacidad, y pues hasta alumnos, nos podemos enfrentar con alumnos que sufren de ello. Y pues para mí este es un lenguaje pues que debemos de aprenderlo.